Mateo capítulo número 3, a partir del versículo número 1, está la predicación de Juan el Bautista. Y quisiera leerlo todo de corrido para que podamos entender hacia dónde nos quiere dirigir Dios a cada uno de manera particular. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Versículo número 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál era el contexto de este momento? Estaba Juan el Bautista predicando en Judea, en el desierto ahí alrededor del Jordán, y el tipo de predicación que Juan transmitía llevaba a las personas a confesar sus pecados, a arrepentirse de sus pecados. Es decir, la predicación de Juan el Bautista no era una predicación tersa, tranquila, que no afectara demasiado la vida de las personas. No era así. La predicación de Juan el Bautista era una predicación que llevaba a las personas a hacer que se pusieran a pensar en sí mismos y en cómo habían estado viviendo, de tal manera que decía: yo me quiero bautizar, yo quiero ser limpio. Es decir, la predicación de Juan el Bautista provocaba que la gente se confrontara con la palabra de Dios y pudiera anhelar ser limpiado, anhelar ser limpio desde el fondo del corazón. Sin embargo, no era lo único que Dios tenía preparado para el pueblo. No solamente tiene que ver con una limpieza del corazón, sino también tiene que ver con algo que Juan habla aquí en este pasaje, en el número 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. O sea, su propósito, ¿cuál era? Preparar el camino del Señor, enderezar las sendas de las personas. Ese era el propósito, ese era el objetivo que Juan tenía previo a la llegada de Cristo. Su ministerio, ¿en qué consistía? En predicar el arrepentimiento y el bautismo en agua. Ese era el propósito de Juan el Bautista: preparar el corazón, que el corazón estuviera listo para lo que Jesús vendría a dar. Y aquí nos dice exactamente qué es lo que Jesús viene a dar cuando el corazón está listo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son cosas que a veces pasamos por alto y que no tenemos muy claro en muchas ocasiones. Es cierto que se nos ha hablado acerca del arrepentimiento. Seguramente no pocas veces habrán escuchado el llamado al arrepentimiento, pero no solamente se queda hasta ahí. El ministerio de Cristo
lleva a las personas a ser bautizadas en el Espíritu Santo y fuego. Y es este bautismo, este sumergirse en la vida del Espíritu, lo que hace que una persona a la que le pesa la vida que lleva y que se ha sumergido en agua, que ha ido a las aguas del bautismo, que se ha sumergido en el deseo sincero de cambiar, de que las cosas no sean iguales, de no continuar como hasta el día en ese momento ellos estaban llevando las cosas. Ese era el objetivo de Juan. El Espíritu Santo viene a cambiar para que no vuelvan las personas a ser iguales, para que cuando subieran del agua, del arrepentimiento, las personas no volvieran a ser iguales. No se trataba solamente de un estado emocional, un estado de tristeza que nos lleva a decir ya no quiero seguir siendo igual, sino que además el Espíritu Santo habría de bautizarnos para asegurarnos que no volvamos a hacer lo mismo, para asegurarnos que seremos llevados por una senda completamente distinta a la que veníamos acostumbrados a vivir. Es decir, la persona que venía mintiendo de manera habitual y que se da cuenta que la mentira no le ha llevado más que a más mentiras y más y más y más enredos, se detiene y se arrepiente, pero necesita ayuda para mantenerse sin volver a mentir. De igual manera, las personas que son afectas a los placeres de la carne se dan cuenta que ya son esclavos o esclavas del pecado y desean cambiar. El arrepentimiento nos lleva al punto de decir: por favor, haz algo por mí, Señor, porque yo ya no puedo seguir siendo de la misma manera que era. Pero es el bautismo en el Espíritu Santo el que te garantiza que no lo vuelvas a hacer. Es el bautismo en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que, llegado a tu vida, te asegura que cambies. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, aquí la garantía, ¿cuál es? No que te sientas triste por tus pecados, eso es parte normal. No que desees dejarlos. Qué bueno que los hayas dejado, que te hayas apartado de esas prácticas que te estaban causando daño a ti mismo y a la gente que te rodea. Pero no solo se queda hasta ahí, sino hay más. Fíjense cómo Juan, siendo Juan el Bautista, anhelaba el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el versículo número 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué dice? Se le oponía, diciendo que yo he de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Es decir, Juan no se veía a sí mismo como si ya estuviera del otro lado. O sea, él, por supuesto que estaba arrepentido, por supuesto que vivía una vida santa, es más, tan santa que ni siquiera se atrevía a vestirse, digamos, de manera normal, ¿no? Él se vestía con pelo de camello y un cinto de cuero alrededor, eso era todo, y comía langostas y miel silvestre. O sea, no estaba entregado a la vida de cualquier ser humano que viviera en aquel momento, no estaba buscando las mismas cosas. Era una persona que en definitiva se veía a sí mismo como: sí, estoy predicando a la gente que se arrepienta, pero no es todo. Necesito ser bautizado por ti, Jesús. Juan el Bautista anhelaba este bautismo que Jesús prometía cuando llegaba. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, Juan el Bautista no se quedó nada más diciendo y anhelando: pues ya estoy en este momento y estoy predicando el Evangelio y estoy ya viviendo de tal manera que no me estoy entregando a ningún placer, a ninguna cuestión ahí carnal, ni nada por el estilo. Pero no es solo eso. Juan el Bautista decía: yo he de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, Juan anhelaba ese sumergirse en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? ¿Puede una persona arrepentirse, vivir una vida apegada a las Escrituras cristianas
y no estar consciente de la necesidad del Espíritu Santo? Sí se puede, hermanos. Veamos juntos Hechos capítulo 19 y nos vamos a encontrar con discípulos que no tenían ni idea de lo que era el Espíritu Santo, no sabían lo que era el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 1, dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Llama la atención, o sea, algo vio Pablo en la conducta, en la vida de los discípulos que estaban en ese momento en Éfeso, que les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y ellos qué le responden en el versículo 2? En el versículo 3, perdón. El versículo 2. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos ya creían en Cristo, ellos ya creían en Jesús, ya caminaban de acuerdo a lo que ellos conocían acerca de Cristo, creían en Jesús, creían en el arrepentimiento, y les dice Pablo en el versículo 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, ¿estaban arrepentidos? Sí. ¿Vivían arrepentidos? Sí. ¿Luchaban todo el tiempo? También es cierto. Ya estaban arrepentidos, pero no estaban disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, como nos dice la Escritura, ya estaban en este estado de arrepentimiento, ya eran discípulos y no habían sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Llama mucho la atención esto, hermanos, porque eso nos hace entender que podemos ser discípulos, estar arrepentidos de nuestros pecados, pero aún no haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Aún todavía no estar sumergidos en la vida que Jesús vino a traer, porque Juan predicaba: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí vemos que existe una diferencia. Hay una diferencia entre lo que estaban experimentando estos discípulos de Éfeso y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Dice el siguiente texto: dijo Pablo, ¿qué les anuncia Pablo en el versículo número 4? ¿Qué les dice Pablo? Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, que es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice la Escritura? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y versículo 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se dio un cambio en los discípulos de Éfeso? Sí, se dio un cambio. Hubo un mover distinto a partir de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. De hecho, una de las iglesias más ricas doctrinalmente hablando era Éfeso. Tú lo puedes leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y estaba Timoteo en Éfeso. Y puedes ver el llamado de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, y era una iglesia que podía evaluar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Es decir, era una iglesia con mucha fuerza escritural. O sea, el Espíritu Santo les había dado mucha inteligencia y sabiduría en cuanto a las Escrituras, pero necesitaban el Espíritu Santo. Mientras no había Espíritu Santo, ellos seguían siendo discípulos en el arrepentimiento, nada más.
Entendían perfectamente lo que significaba arrepentirse, volverse de los pecados, entendían perfectamente lo que significaba abandonar la vida de maldad, pero les hacía falta entender lo que Jesús vino a darnos, a brindarnos, cuando Él estuvo en la tierra. Por eso Juan les decía: yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el mismo Juan anhelaba: yo he de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Anhelaba que Jesús lo bautizara. ¿Sí lo entendemos, amados? Es decir, podemos llegar a un punto en el cual conocemos, podemos llegar a un punto en el cual tenemos conocimiento doctrinal, tenemos suficientes evidencias de saber que en verdad estoy arrepentido de mi forma de vida, y al mismo tiempo no entender la obra del Espíritu y el bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de las personas, porque esa fue la promesa que Jesús les dio a los discípulos. ¿Sí? En otras palabras, podemos portarnos bien, podemos no hacer nada malo y no estar bautizados en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Podemos estar caminando bien y con todo nos haga falta la vida en el Espíritu, esa vida que nos sumerge en un estado mental tal que todo, absolutamente todo, te huele a Dios. Todo y para todo está Dios presente en tus pensamientos. Dice Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1. ¿En qué momento Jesús bautizó a sus apóstoles, a sus discípulos? Después de 3 años y medio, después de que resucitó. Antes de eso, los discípulos vivían siendo enseñados en la doctrina de Cristo, viendo las maravillas, viendo la gracia de Cristo, pero no podían ellos mismos ser testigos como lo fueron después del bautismo, del día del Pentecostés. ¿Sí? Es decir, ellos vivían dependiendo de lo que Jesús les enseñaba todo el tiempo. Todo el tiempo estuvieron siendo discipulados por Cristo. Pero llegó el momento en el cual Jesús tenía que partir de este mundo. Y entonces, ¿quién se iba a encargar a partir de ese momento? ¿Quién se habría de encargar de ayudarlos? ¿Quién les habría de dar consuelo? ¿Quién les podría ayudar en los momentos de dificultad? ¿Quién habría de ser el encargado de ayudarlos y darles autoridad para ir a las naciones y predicar las buenas nuevas? El Espíritu Santo. A veces nos da miedo, y lo entiendo, porque existe mucha estridencia en muchos grupos acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso causa cierto recelo. Es que yo no quiero caer en el piso, dicen muchos. Y se entiende. Pero yo volteo y veo en las Escrituras lo que ahorita vamos a leer, y yo sí veo una vida sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de la gente. Y eso es lo que anhelamos, o cuando menos yo lo anhelo. Una vida sobrenatural. No quedarme solamente como los discípulos de Éfeso hasta antes de que el Espíritu Santo descendiera. No me quiero quedar así. No me quiero quedar repite y repite y enseña arrepentimiento. La gente sí tiene que arrepentirse, pero necesita también ser bautizada, porque si no, no va a poder permanecer hasta el final. No vamos a poder llegar al final del camino a menos que el Espíritu Santo nos bautice. No se va a poder. Y aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos están conscientes de que han sido bautizados en el Espíritu Santo? O sea, ¿cuántos pueden decir: yo vivo sumergido en la vida del Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar en eso? No se trata de venir o de ir a cualquier otro lado, no es eso. Es que todos los días, en cada momento y en cada circunstancia, estamos glorificando a Dios en todo lo que hagamos.
en todo lo que hagamos, hermano. Es que nuestra vida es para su gloria, ya no vivimos nosotros, ya no vivimos para nosotros. Se acabaron nuestros propios anhelos, se acabaron nuestros propios deseos, es decir, dejamos de vivir nosotros para vivir exclusivamente para Dios. Esa es una vida sumergida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir estar conscientes de haber sido bautizados en el Espíritu Santo? Dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 1, versículo número 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Al Espíritu Santo le urge bautizar a las personas. Le urge llevar a las personas a una vida sumergida en su presencia y actuando para su gloria. Porque los días son cada vez más oscuros, los días son cada vez más cortos. Y Él necesita personas que estén dispuestas a vivir para el Espíritu Santo. No tratar de decir, ahora sí me voy a portar bien. No, ahora quiero el Espíritu Santo en mi vida. Lo anhelo. No puedo vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. No hay una vida cristiana sin el Espíritu de Dios. Sencillamente no la hay. ¿Sí puede haber una vida arrepentida? Sí, por supuesto que sí, ya lo vimos. El propio Juan predicaba solamente a la gente que se arrepintiera, pero estaba consciente de que el Espíritu Santo no vendría hasta que la llegada de Cristo. Y una vez que Cristo está por dejar la tierra resucitado, les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo de Dios. Es decir, Jesús también está diciendo: yo sé que no pueden por sí solos. Quédense aquí, ni le muevan, ni se muevan, no traten de hacer nada, porque no pueden hacer nada. Necesitan al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sí? Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén. Y amados, estar en Jerusalén en esos momentos era algo muy riesgoso. Recordemos que para este momento, para el día 50, un poquito antes, día 43, ¿sí? Después de que es día de la Pascua, el día 43 es cuando es ascendido Cristo, 7 días antes de la fiesta del Pentecostés. Es decir, son el día de la Pascua, sumeria 3, que son los días que estuvo muerto, resucita el tercer día y durante 40 días da señales contundentes de que estaba vivo, delante de mucha gente. ¿Sí? Entonces, si le suma a esos 43 otros 7, son los 50 días que se cumplen el día del Pentecostés. Es decir, se tardó una semana el Espíritu Santo en llegar a sus vidas. No se tardó años, no estuvieron buscándolo durante décadas, llorando y pidiéndolo, no. 7 días fueron los que esperaron la promesa. Sí, porque el día del Pentecostés son 50 días posteriores a la Pascua. Entonces, no se iba a tardar nada el Espíritu Santo. Él tiene prisa y desea ayudar. Sí. Aquí el tema es: ¿qué tanto estamos nosotros anhelándolo en el corazón? ¿Qué tanto estamos conscientes de la necesidad que tenemos de ser bautizados en el Espíritu Santo? Miren, amados, los discípulos de Éfeso no estaban tan conscientes, pero en cuanto entendieron que Cristo venía a bautizar con el Espíritu Santo, de inmediato se encendió un anhelo en sus corazones, tal cual que el Espíritu Santo dijo en ese momento: te bautizo. O sea, en ese momento descendió sobre ellos. No se tardó ni 7 días. Como si se tardó entre que asciende Cristo en las nubes y desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Lleva o no lleva prisa Dios? Lleva prisa. Pero es que se había encendido en sus corazones algo, anhelo verdadero, porque hubiera un cambio en su forma de vida. Porque pasaran de estar arrepentidos a estar llenos
sumergidos en la vida del Espíritu Santo. Ese mismo día que Pablo les habla acerca de Cristo, bautizando en el Espíritu Santo, ese mismo día son bautizados en el Espíritu Santo. Porque ya estaba el Espíritu en la tierra, ya se había manifestado con claridad el ministerio del Espíritu desde el día del Pentecostés. Para nosotros sería exactamente lo mismo si lo anheláramos lo suficiente, amado. Hoy mismo puedes ser bautizado en el Espíritu Santo si en tu corazón se enciende el anhelo de cambiar de vida, de pasar de solamente llevarla bien en la conducta a vivir una vida entregada a la obra de Cristo, a vivir una vida donde no me interese nada más que glorificar a Jesús, que mi vida sea enteramente de Dios. Sí lo vamos entendiendo, vamos, porque Él ya está aquí, ya está aquí. Y el propósito de esta plática es que se despierte el fuego en el corazón para que pueda bautizar, porque no bautiza si no hay anhelo en el corazón. Pero si hay anhelo en el corazón, sí bautiza. Y nos lleva a una vida enteramente distinta. Hoy en día se le llama avivamiento, ¿no? Pero es la vida del Espíritu. Y es instantánea, porque Él así lo desea, así lo demuestra. Entonces Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que se cumple la promesa del Padre acerca del bautismo del Espíritu Santo. Versículo número 7, de ahí mismo de Hechos, capítulo número 1, versículo número 7 dice, versículo número 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Algo traían en su corazón los que se habían reunido para despedir a Jesús ese día. Este es el tiempo final. Y Jesús le contesta lo siguiente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y versículo número 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de ser bautizado en el Espíritu Santo? Ser testigos de Cristo. No se trata de hacerte sentir cristiano. No se trata de hacerte sentir emociones. Eso no es el propósito del Espíritu Santo. Por supuesto que hay emociones, sí las hay. Pero la intención del Espíritu Santo no es emocionarte. ¿Sí? La intención del Espíritu Santo es que seas testigo suyo, o mejor dicho, testigo de Cristo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí, hermanos? Es decir, Él no quiere emocionarte y decir, que salgas de aquí diciendo, cuán cristiano me siento el día de hoy. Y que el día de mañana vuelvas a la rutina y las emociones tienden a disminuir, hermano. Las convicciones se quedan para siempre. ¿Sí? Porque tiene que ver con un cambio en la manera de pensar y de actuar. Entonces, Dios no quiere que salgas de aquí sintiéndote cristiano. Quiere que salgas de aquí convencido de ser testigo suyo. En todo lugar donde te encuentres. De eso, ten total seguridad. El Espíritu de Dios, su propósito, si te bautiza, es que seas testigos de Cristo donde quiera que te encuentres parado a partir de hoy en adelante. ¿Sí me voy a entender, hermanos? No se trata de sentirte mejor, de que te sientas más liviano. Amado, es que anheles como el bautista anhelaba ser bautizado por Cristo. Así de sencillo. Aquí la pregunta es, ¿lo anhelas? ¿Qué es lo que quieres de Dios? Realmente, ¿por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por costumbre? ¿Porque te trajeron? ¿Por hábito?
porque si no me van a regañar, porque me vieron feo en la mañana, no venía, no comía. O sea, ¿por qué razón estás aquí el día de hoy? ¿Qué te trajo? ¿Qué hay en tu corazón que anheles pedirle a Dios? Continúa diciendo la Escritura, ya en el capítulo número 2, versículo número 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Llama la atención la palabra, ¿no? Unánimes y juntos. No es lo mismo, porque unánimes tiene que ver con una misma forma de ver las cosas, un mismo anhelo. Juntos quiere decir que estamos así como aquí, juntos. Pero podemos estar así juntos y no tener unanimidad. La unanimidad tiene que ver con el mismo anhelo en el corazón. Y podemos estar juntos y no tener el mismo anhelo en el corazón. A lo mejor usted está aquí por motivos distintos. Dios quiera que a través de estas pláticas, a través de este momento, el Espíritu cambie su forma de ver las cosas y comience a anhelar a aquel que prometió ayudarnos a vivir la vida cristiana, al Espíritu Santo. Sí. Es decir, podemos estar aquí, podemos reunirnos cada domingo, uno y otro, y estar alabando, y estar viendo qué dicen las Escrituras, etcétera, etcétera, y podemos seguirnos así toda la vida, amados, y no ser unánimes en el mismo sentir de anhelar al Espíritu Santo con todo el corazón. Sí me voy a entender, mis amados. ¿Por qué las iglesias el día de hoy parecen no despertar? Porque no tienen el mismo anhelo cuando se juntan. ¿Por qué las comunidades no despiertan? ¿Por qué tienen que hacer shows, dramas? ¿Por qué tienen que hacer espectáculos? Tienen que hacer fiestas, tienen que hacer comidas, tienen que hacer esto y aquello para tratar de estar juntando a la gente, no que estén en el mismo sentir, juntando cuando menos a las personas. ¿Por qué? Porque no está el anhelo en el corazón acerca del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios estuviera despertando el corazón, amados, no importa dónde estuviéramos, estaríamos juntos, junto a aquellos que anhelan las mismas cosas. No importa la distancia. Sí me doy a entender. Es decir, estaríamos anhelantes de ver el derramamiento del Espíritu Santo prometido para estos últimos tiempos. Porque hay promesa para estos últimos tiempos acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Pero la característica principal es la unanimidad. A lo mejor no podemos estar juntos físicamente o geográficamente, pero si estamos en el mismo sentir, en el mismo anhelo, en la misma búsqueda, tenga por seguro que el Espíritu se va a derramar. Donde quiera que estemos. ¿Sí me doy a entender? Aquí la pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué viniste? Si te trajeron a las fuerzas, pues a lo mejor alguna verdad se te quedará el día de hoy. Quizás algo comience a despertar en tu corazón, una pequeña chispa de decir, ya basta con la forma de vida que llevo. Ya basta siempre hacerme sentir el fuerte, el de corazón duro. Es que a mí no me van a cambiar, es que yo no voy a poder, es que no se puede con esto, no se puede con aquello. No, amado, sí se puede. Por supuesto que se puede. Ellos no estaban en las mejores condiciones. O sea, los discípulos no estaban en las mejores condiciones, estaban escondidos. Hoy ni siquiera tenemos esa angustia de estarnos escondiendo para podernos reunir. Pero ellos sí estaban escondidos. Y no solo estaban escondidos, se había diseminado entre el pueblo que ellos habían robado el cuerpo.
O sea, todos lo tenían en contra. Sin embargo, ese día se salvan 3,000. Y a los 2 días más se salvan 5,000. Y eso que tenían todo en contra. ¿Verdad que sí podemos testificar si el Espíritu está con nosotros? Si hay salvaciones en masa, si el Espíritu Santo está con nosotros. Por supuesto que sí. No importa cuán adversas sean las condiciones. Él se encarga, no nosotros. No es nuestro poder, es suyo. Proviene del cielo, no es nuestro. No es nuestra capacidad. Proviene del cielo la capacidad. Sí. Es decir, se salvan 8,000 personas en una semana, quizás menos. 8,000 personas. Y todo estaba en contra. O sea, ¿quién les iba a creer a los discípulos de Jesús? Pues ellos mismos robaron el cuerpo. Para que le crean allá en su casa, ¿no? Dirá alguno. Es decir, toda la infraestructura religiosa les estaba diciendo a la gente que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Todo estaba en su contra, ellos estaban escondidos, no podían siquiera salir a decir ni una palabra porque los iban a matar de inmediato. Todo lo tenían en contra. O sea, no podemos decir que nosotros estamos en peores condiciones que ellos. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo se salvan 8,000 gentes en menos de una semana. ¿Verdad que lo necesitamos? Y no porque se llenen los lugares no importan, pero que haya salvación es lo que importa. Que la gente cambie de verdad en su corazón es lo que realmente interesa. Los grandes avivamientos históricos tienen características muy semejantes. No se dan en las mejores condiciones, sino en las peores. Cuando hay mayor adversidad, cuando la gente no tiene ningún interés en la vida cristiana, cuando los cristianos religiosos que van de manera litúrgica cada domingo a las congregaciones, vivían nada más de ir, pero vivían como muertos. En esos momentos es cuando el Espíritu descendía, porque se necesitaba un despertar. Y creo que estamos en condiciones muy semejantes, hermanos. Las cosas hoy en día no están bien. Hoy en día a las personas no les interesa la fe cristiana. Y a los que les interesa, lo buscan solamente para ver qué sacan a cambio. Para ver en qué se benefician al acudir, sentirse un poco más importantes, etc. Vivimos tiempos en los cuales, si el Espíritu Santo no nos visita, no hacemos nada, hermanos. Proseguiremos en el camino de la mayoría de las religiones, de los grupos, sin ningún tipo de cambios contundentes y verdaderos en la vida de las personas. Amados, vivimos los tiempos más difíciles, tiempos de verdad de oscuridad. Llegó el tiempo final, amados. La buena noticia es lo que nos dice Joel, libro del profeta Joel, en el capítulo número 2. Joel, capítulo número 2. Versículo número 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todavía no llega, pero ya está por llegar. Ya estamos en los últimos años. Esta promesa es para nuestros tiempos, hermano. Esta promesa es para esta generación, para cada uno de nosotros. Si es que se despierta en nuestro corazón un anhelo verdadero de estar vivos en el Espíritu Santo y fuego, de ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Sí, amados, no es un juego lo que Dios quiere brindarnos. No está jugando con nosotros. Nos quiere ayudar. Nos quiere brindar la capacidad de poder testificar del Evangelio. Pero, amados, sí es bien importante que lo entendamos. El propósito no es que te vayas emocionado, sino que recibas poder para testificar. ¿Y dónde se testifica? Allá afuera. Con los que creíamos que son los más difíciles de alcanzar, con ellos son con los que se testifica, hermano. Sí. El poder no es para nosotros, no es para que nos escuchen a nosotros, no, es para que puedan entender lo que Cristo vino a hacer. No es que Dios dé poder sobre el ser humano, un poder así como de superhéroe, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con testificar de aquel que vino dejando el cielo y su trono para venir a morir por nosotros en la cruz. De Él tiene que ver, con Él tiene que ver. Entonces, amados, es bien importante entender que si quieres y anhelas cambiar de vida como lo fueron los discípulos de Éfeso, es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Porque es una pregunta lógica y bastante importante. Vamos a Lucas capítulo número 11. Lucas capítulo número 11. Versículo número 9 en adelante. Dice la Escritura: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas tres acciones, acciones que se hacen, tienen que ver con una sincera búsqueda de Dios. ¿Sí? Pedir, buscar y llamar es el anhelo del corazón diciéndole a Dios: ven a ayudarme, ven a ayudarme. Dice la Escritura: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? Eso es todo. He leído libros completos acerca del Espíritu Santo, donde tratan de abordar la forma de qué hay que hacer para ser llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hay muchos libros, abundan. Es simplemente esto: pedir. No hay más. No hay fórmula secreta. No hay una especie como de recetario
Si haces esto, más esto, más esto, vas a obtener esto. No lo hay. Lo único que te dice Dios es, pídelo. Pídelo. Así como Juan, yo necesito ser bautizado por ti, Señor. Y tú vienes a mí. Y así, el Espíritu Santo es el que llega a las personas, amado. Los discípulos de Éfeso hubieran seguido con su vida, si no es que el Espíritu le manda a Pablo ir a Éfeso y hablarles del Espíritu Santo a los discípulos. Si no, se hubieran seguido de filo con el arrepentimiento en su corazón y ya, nada más. Estaban asegurándose de portarse bien, pero no de ser testigos del Dios vivo y verdadero. Y lo que Dios quiere no es solo que te portes bien, sino que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no tenemos otra manera de lograrlo sino por medio del Espíritu de Dios. No hay otra forma más. No hay otra manera. Así que si en el corazón no se enciende el deseo verdadero, no habrá nada en la vida ni en el mundo que pueda llevarte al cielo, aunque te portes bien, porque Dios se hace un pueblo para anunciar sus virtudes, no solo para que se porte bien. Portarse bien es lo normal, nunca debimos habernos dejado de portar bien. No hay virtud en ello. Arrepentirse es lo correcto, es lo mínimo. Pero testificar acerca de Cristo es el propósito por el cual Dios te trajo aquí. Si lo entiendes, si te abren tus oídos y lo anhelas, puedes pedírselo y te lo va a dar. Se va a derramar el Espíritu Santo sobre tu vida. No porque lo merezcamos, no hemos hecho nada para merecerlo. Al contrario, nuestra vida debería estar hoy en el infierno. Hoy deberíamos de estar pagando eternamente todas nuestras malas decisiones. Pero no quiso traernos aquí. Quiso traernos aquí y hablarnos de aquello que nos puede cambiar verdaderamente. Quiso traernos aquí para decirnos, no se trata de emociones, se trata de convicciones. Se trata de que cambie la manera de actuar en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Espíritu Santo que si Él ve en nosotros el corazón para poder ser llenos, que nos lo brinde, que no pase de hoy, que no salgamos solo emocionados, hermanos, que salgamos sumergidos en la vida del Espíritu, porque no tenemos otra alternativa, no hay un plan B, no hay otra forma, solo Él lo puede hacer. Aquellos discípulos de Éfeso caminaban y andaban, pero sin el Espíritu Santo. A lo mejor así andas, amado. Quizás de esa forma estás viviendo hasta el día de hoy. Sí, arrepentido. Eso nadie te lo quita. Y a lo mejor tú crees que con tu arrepentimiento y estar en una reunión especial ya era suficiente. No es así. Juan el Bautista, el experto en arrepentimiento, el enviado a preparar el camino del Señor, le pidió ser bautizado. ¿Dónde estamos nosotros en relación con Juan? ¿Dónde queda nuestro cristianismo, nuestra forma de vida en relación con Juan? No venimos aquí de manera austera. Pídeselo. Ruégale que te lleve a esa vida del Espíritu Santo.
estar aquí con el anhelo de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ayúdanos, Señor. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Gracias, Padre. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Envía al Espíritu Santo para que me llene
enseñe, para que me capacite, no para mí, sino para tu gloria y tu honra, Señor. Eso es todo lo que queremos para ti, Señor. No tenemos en nuestras manos nada más. Si le das tu espíritu, Señor, te alegro en adorarte. Te agradezco que me envías ser, que vinieras a salvarte. Y para dar tu espíritu, por favor, Señor, te agradezco que me enviaste, que vinieras a salvarme. Gracias, Jesús. Dejaste el oro para mostrarnos la luz de tu oro a la cruz y libertad de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Aquí, Señor, no porque seamos los mejores, sino porque no lo somos.